Bueno, arrancamos entonces nuestra clase y a partir de aquí ya vamos a entrar propiamente dicho a metodologías de investigación. Bien, hasta ahora vieron que estuvimos armando el proyecto, llegamos a marco teórico, aunque parezca que no, pero a partir de ahora empezamos a enfocar en la metodología con la que se trabaja. ¿Bien? Por supuesto, en este momento nosotros tenemos un pleno conocimiento de la variable o las variables, lo que nos va a permitir conocer herramientas y técnicas para poder medirla, para poder seguirla, ¿bien? Para poder cuantificarla, para poder categorizarla. Entonces, ahora a partir de acá es todo muy fácil, porque inclusive ya trabajando la matriz, yo lo hago así para poner ánimo, trabajando la matriz, ustedes pueden ya ver qué objetivos tienen, qué tarea investigativa quisieran aplicar para responder ese objetivo, y a esa tarea le asignamos una técnica y un instrumento. Así lo pensemos en ese modo para poder hacer lineal nuestro trabajo, como decíamos anteriormente. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a explicar al lector cómo vamos a levantar los datos que nos propusimos ya en los objetivos. ¿Cómo vamos a hacer para darle sentido, aceptar o rechazar la hipótesis que ya planteamos anteriormente? ¿Bien? Entonces, acá vamos a buscar técnicas de observación, técnicas de recolección de datos, técnicas de levantamiento de datos, y vamos a tener pasos, técnicas, procedimientos e instrumentos para poder llevar esto adelante. ¿Se quedan los pies? ¿Para qué hacemos esto? Vamos ahí. Primero exponer qué metodología plantea el investigador para lograr cada objetivo. ¿Bien? Es posible que de 5 o 6 objetivos, 3, por ejemplo, se puedan responder con datos levantados en una encuesta. Independientemente de que los objetivos sean distintos, la encuesta incluye varios datos que podemos trabajar y responder distintos objetivos. ¿Bien? También es una guía procedimental. Así como vimos que la matriz tenía una secuencia, esa secuencia va en concordancia con el orden, como dice ahí, es esa guía donde se establecen los pasos que vamos a realizar en el estudio. A su vez vamos a ver que los componentes del marco metodológico están directamente relacionados con el propósito, con el nivel de la investigación. ¿Bien? Yo no voy a plantear determinado diseño si tengo un estudio descriptivo, si tengo un estudio correlativo, si tengo un estudio aplicativo, si busco encontrar la eficiencia o la efectividad de una nueva técnica o un nuevo medicamento. Por lo tanto, el marco está directamente relacionado al propósito y al nivel de la investigación. Recuerden que para la forma se redacta siempre en tiempo futuro. Es grande el marco metodológico, tiene una serie de partes que tenemos que ir completando. ¿Bien? La primera es qué tipo de investigación tenemos, en qué nivel se va a estar ubicando este trabajo, el enfoque de la investigación, si hay población muestra o estamos trabajando con una unidad de caso, ¿bien? Un reporte de caso, por ejemplo. ¿Qué técnicas e instrumentos usamos para recolectar los datos? ¿Qué técnicas vamos a usar para el análisis del dato, procesarlo y analizarlo? Y finalmente, algunos aspectos administrativos que suelen estar presentes cuando nos presentamos para un financiamiento tipo subsidio, beca, donde tenemos que tener en cuenta el tiempo, los recursos físicos, humanos que se necesitan para poder llevar adelante el proyecto. Entonces vamos a empezar con algo que ya estuvimos viendo, y es lo siguiente: independientemente de esa caracterización del diseño que vamos a hacer el día de hoy, en ciencias de la salud hay una serie de diseños específicos que los vamos a ver en la clase 7 y 8. Esos diseños están relacionados con los estudios poblacionales, ¿bien? Que también los podemos llamar estudios ecológicos, ¿sí? Tenemos también estudios de corte transversal que nos permiten conocer prevalencia, que es más o menos lo que más puede resonar en corte transversal, reporte
de casos, serie de casos, ¿bien? Estudios de caso control para medir, ¿bien? Efecto, estudio de cohorte para medir riesgo, ¿bien? Ensayos clínicos o ensayos cuasi experimentales cuando no podemos ajustar el diseño a un ensayo clínico al 100%. Estos diseños, bien, son típicos de ciencias de la salud y responden determinado tipo de preguntas, ¿sí? Los vamos a estudiar, pero recuerden que no todos los estudios que realicemos entran dentro de este grupo, ¿bien? Vamos a estudiarlos entonces por un lado aquellos que son observacionales y por el otro lado aquellos que son intervencionales, ¿bien? Pero antes nosotros necesitamos describir nuestro proyecto de investigación. Y esa descripción del proyecto la vamos a hacer utilizando esta rueda. De esta forma vamos a caracterizar nuestra investigación, que además, si es necesario, va a llevar un diseño de ciencias de la salud. ¿Bien? Entonces, para arrancar, acá arriba, esta es la parte práctica que vamos a hacer hoy, vamos a pensar qué propósito tiene esta investigación. Si yo únicamente estoy buscando teoría, prevalencia, incidencia, ¿bien? Riesgo, factores de riesgo, causas, efectos desde lo observacional, nuestro estudio es puramente teórico. ¿Bien? Yo no intervengo en la variable, simplemente la observo y busco conocerla en un contexto determinado. Entonces es teórico. ¿Bien? Si yo voy a intentar solucionar un problema aplicando una técnica, un tratamiento, una calibración, vamos a ver que nuestra investigación por su propósito es aplicada. Yo aplico algo e intervengo en la situación. Luego, por su nivel de profundidad, yo puedo decir que mi investigación es exploratoria, conozco muy poco de la variable, no conozco cómo se manifiesta en términos generales. ¿Bien? Es descriptivo si yo voy a describir cómo funciona la variable en un contexto particular, en una población o en una muestra, pero no la intervengo, simplemente la describo. ¿Bien? Vamos a ver que puede ser explicativa causal cuando yo estoy buscando la causa que origina ese problema. ¿Bien? En ese caso, por ejemplo, estoy trabajando un estudio caso-control. O, por ejemplo, puedo trabajar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo es el estudio explicativo causal por excelencia dentro de ciencias de la salud. ¿Ven? Yo estoy intentando conocer los factores de riesgo para explicar en qué medida esos factores funcionan de manera interviniendo o trabajando sobre esa variable dependiente. ¿Bien? Entonces, el explicativo causal va a ir en paralelo con un estudio, por ejemplo, de factores de riesgo, que es el típico estudio de cohorte. Estas cosas son como paralelas, ¿sí? Después tenemos el estudio correlacional. El cohorte dijiste, sí. No, el caso control es el explicativo causal. En cambio, el cohorte no es de efectos. El estudio explicativo causal es factores de riesgo. Ese es el estudio de cohorte, donde yo someto a una población y observo cómo se manifiesta la variable luego de varias intervenciones de variables independientes. El estudio caso-control es donde yo mido efecto. ¿Bien? Ahí mido efecto. ¿Por qué? Porque a un grupo no lo someto y al otro grupo lo someto. Entonces ahí mido el efecto y la aparición o no de lo que estoy midiendo. O cómo se modifica la variable. Entonces, caso control mide efecto, ¿bien? Cohorte mide riesgo. De todas maneras, recuerden que esto lo vamos a ver en profundidad en la clase 7 y 8. ¿Qué les quiero mostrar? Que son cuestiones paralelas. ¿Bien? Entonces, un explicativo causal puedo hacerlo un caso control si estoy queriendo medir efecto o un factores de riesgo, cohorte, si estoy queriendo medir riesgo. ¿Bien? Correlacional, aquí podemos medir cómo correlaciona las variables.
una medicación, una nueva técnica, cómo acciona sobre la variable, por ejemplo. ¿Bien? Y el aplicativo, donde yo intervengo directamente en la variable. ¿Vale? A su vez también yo puedo caracterizar mi investigación según dónde voy a obtener los datos. Yo digo, mi investigación es documental, yo voy a hacer un metaanálisis de estadística, prevalencia de tal cuestión. Perfecto, esto es documental. O voy a trabajar historia clínica, documental. ¿Bien? Si es de campo, soy yo el investigador el que va y levanta el dato. Por lo tanto, voy a generar dato primario. Si estudio documental, puede ser fuente secundaria o fuente terciaria. Y en el laboratorio, fíjense cuál es la diferencia. En el caso de la documental, el dato está listo y yo lo tengo que levantar. El dato está ahí, ya fue levantado por otras personas, yo necesito tenerlo para analizar. En el caso de campo, el dato no está. Yo tengo que ir a buscarlo y voy a ser la primera persona que lo registra. ¿Bien? Y en el caso del experimental, el dato no está ni siquiera en la población que yo estoy investigando. Yo tengo que generar condiciones previas para que el dato surja. Mientras que en el caso de campo, el dato está, solo que no ha sido levantado. ¿Bien? Esa es la diferencia entre estas tres medios para obtener el dato. Recuerden que en el caso del laboratorio, el dato no existe. Se generan condiciones previas para que el dato emerja. ¿Bien? Esa es la diferencia. Por la naturaleza del dato o el enfoque, la investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. Depende cómo es la variable con la que yo estoy trabajando. Y esto ya es sabido porque yo ya leí marco teórico, ya sé cómo es mi variable. ¿Bien? Cuando trabajo manipulación de la variable, también puedo caracterizar mi investigación. Si la voy a modificar a la variable, busco hacerla reaccionar, va a ser experimental. Soy yo, el investigador, el que hace la intervención. ¿Bien? Distinto, por ejemplo, si yo observo simplemente cómo se manifiesta la variable en un factores de riesgo. Yo no hago nada como investigador, simplemente observo. ¿Bien? Entonces, en la experimental hay una manipulación directamente. En la cuasi experimental hay una manipulación de la variable, pero no están dadas todas las condiciones para definirlo como experimental. Y vamos a ver de qué se trata. Tiene que ver con el azar, ¿sí? Y con el muestreo que yo realizo. Y por supuesto con cuestiones éticas. Vamos a ver un estudio muy puntual sobre cuasi experimental. Y lo no experimental es cuando, por ejemplo, hago un estudio descriptivo. Miro, simplemente, no experimento, no manipulo la variable. Bien, de acuerdo al periodo de tiempo, esto ya lo sabemos, corte longitudinal, cuando a partir de este momento empiezo a medir la evolución de la variable. Imaginen, decíamos, peso de un niño prematuro y evolución de ese peso. ¿Bien? A lo largo del tiempo voy midiendo cómo se manifiesta la variable. Y un corte transversal es cuando digo, en este momento, cómo se encuentra la variable en esta muestra. ¿Ah? Respecto al tiempo, esto es una cosa particular, esto se tiene en cuenta, por ejemplo, en ensayos clínicos. Bien, cuando el mismo ensayo se corre en distintos lugares al mismo tiempo, o cuando el mismo ensayo se corre en distintos lugares en distintos tiempos. Sincrónico es, en general, los ensayos clínicos multicéntricos internacionales donde lanza el estudio y en todos los países se abre para empezar el reclutamiento. Eso es un estudio sincrónico. ¿Bien? Y un estudio diacrónico es un estudio donde digo, bueno, hoy pruebo esto en esta población, mañana pruebo lo mismo en otra población y vamos viendo el mismo estudio en distintas poblaciones. Y por el tipo de inferencia, vamos a ver que yo puedo deducir, ¿bien? Inferir, vamos a ver que hay un método hipotético deductivo, que es en general el de ciencias de la salud, donde yo planteo una hipótesis y hago
mi experimentación, o levanto el dato, el método analítico, que consiste en disolver la variable o separar la variable en distintas partes y analizarla por partes. ¿Bien? Que se parece mucho al trabajo que uno hace con la matriz. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la variable y las dimensiones de la variable? Y lo que vamos estudiando son esas dimensiones por separado. Eso es un método analítico. ¿Bien? Después tenemos el método sintético, que es, para que ustedes se den una idea, el método que se utiliza en la investigación periodística, donde, o en la generación de una noticia, por ejemplo, obviamente en la investigación, ¿no? Donde el investigador, la investigación periodística, toma partes distintas de un mismo todo y las une en una síntesis, que es esa investigación, ¿bien? Periodística. Después tenemos el método estadístico, que es el método de inferencia, donde todo se responde por dato estadístico. Bien, yo no voy a inferir de forma deductiva o de forma inductiva. ¿Tá? Y el método etnográfico son métodos de las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias jurídicas, donde se trabaja información cualitativa, y lo que estamos hablando es de poblaciones o comunidades, donde se realizan estudios sociales mayormente. ¿Bien? Esto después lo pueden ver si quieren profundizar. Creo que lo vimos en un momento al principio, donde por ejemplo el método deductivo o el método inductivo, el deductivo siempre va de conocer la generalidad e intentar entender la particularidad. ¿Cómo sería eso? Que lo vimos, creo que di los ejemplos del chocolate. No. Lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo digo, el método deductivo parte de una generalidad. Digo, todos los perros tienen 4 patas. ¿Es verdad? Es verdad. Esa premisa es verdadera. Es una generalidad. Todos los perros tienen 4 patas. Perfecto. Ahora, la particularidad, la individualidad que yo intento explicar con esa generalidad puede ser cierta o no. Bien, entonces yo digo, todos los perros tienen 4 patas. Lo miro a Bobby, tiene 4 patas, y digo, sí, Bobby es un perro. Perfecto, tiene 4 patas. Bobby tiene 4 patas, Bobby es un perro. Ahora lo miro a Félix. Félix tiene 4 patas, pero no es un perro, es un gato. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros conocemos la generalidad de la teoría que incluye nuestra variable, ¿bien? E intentamos explicar las individualidades que le ocurren a cada persona. Ejemplo, ustedes conocen una patología en particular con su generalidad, e intentamos explicar la individualidad de esa serie de casos, reporte de casos, con esta generalidad. ¿Bien? Ese es un método que nosotros llamaríamos deductivo. ¿Bien? Conozco la generalidad. Ahora, el método inductivo es el que me induce a pensar algo. ¿Bien? Entonces, y las premisas son verdaderas, y la generalidad que yo voy a plantear va a ser verdadera con excepciones. Este es el famoso dicho, la excepción que confirma la regla. ¿Cómo es el método inductivo? Yo digo, Alicia, por ejemplo, Alicia toma tal medicamento y le baja la presión. Marcelo toma tal medicamento y le baja la presión. Carlos toma tal medicamento y le baja la presión. ¿Qué le deduzco? Que el medicamento X baja la presión. Entonces, las individualidades son verdaderas y la generalidad es verdadera. Ahora, este pensamiento que surgió de una inducción puede no ser cierto para todos los individuos de la muestra. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre un método inductivo, que la verdad de esa individualidad me lleva a mí a pensar una generalidad. En el otro, yo conozco la generalidad, pero no siempre puedo explicar las individualidades. ¿Bien?
Esto lo tengo después en una presentación, así que si lo quieren ver con mayor profundidad. No todos estos tipos de inferencia están siempre presentes. A ver, en cuanto a el método inductivo, por ejemplo, donde yo trabajo individualidad, se usa mucho en las ciencias sociales, donde hay entrevistas, donde se trabaja la percepción, las representaciones. El método deductivo o hipotético deductivo es el de ciencias de la salud y esto que decíamos recién, de que la generalidad puede explicar la individualidad. Entonces, y bueno, y después tenemos los otros métodos que obviamente si mi trabajo va a ser respondido por estadística, mi método de inferencia es estadístico. Por ejemplo, un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque yo en un estudio correlacional tengo una R y tengo un número. Ni siquiera es el promedio de una estadística descriptiva de una altura. ¿No? Es un número. Un chi cuadrado es un número. Entonces yo acá no, la inferencia es definitivamente estadística y se interpreta por la estadística. ¿Bien? Ahí está la diferencia cuando yo uso netamente estadística y no es una estadística descriptiva. ¿Bien? Eso también lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, a partir de acá, ustedes lo que tienen que hacer es plantear su proyecto de investigación y aplicarle la rueda. Entonces, le aplican la rueda y va a salir esa caracterización del diseño metodológico. Independientemente que después yo esté en ciencia de la salud y además es un reporte de caso. Además es un estudio de corte. ¿Bien? Ese va por otro lado. Acá están las descripciones de lo que es, por ejemplo, exploratorio. Usted no anda hoy. Cuando... Pero hacia arriba ahí. No, este es el puntero. Por eso. No anda el puntero, pero esto ya es pila, chicos. Esto ya es pila. ¿Quiere acá abajo? Sí, si me prestan, Marcelo. Así cambiamos la pila. Nuevas técnicas, por ejemplo, un estudio exploratorio, un estudio descriptivo, estado nutricional en adultos mayores de un geriátrico. Bien, describo el estado nutricional. Comparativo, fíjense, por ejemplo, estudio comparativo de la eficacia de 2 protocolos X para pacientes con X cuestión. Fíjense, todos los títulos, acá guarda el sentido de cómo logramos nosotros llegar a un título. ¿Bien? Está nuestra variable problema, por ejemplo, estado nutricional, en donde, ¿en quién tiene el problema? Adultos mayores, ¿en dónde? En un geriátrico de tal lugar. ¿Bien? En este caso, fíjense que el investigador está describiendo la variable. El investigador no estudia ni la causa, ni el efecto, ni el aporte. Va a la descripción de la variable, únicamente. ¿Bien? Por eso es un estudio descriptivo. Ahora, bueno, gracias. Bueno, el otro que va abajo. Sí. Bueno, el otro es el mío. No me lo vaya a olvidar. No me lo vaya a olvidar. Entonces, estudio comparativo de la eficacia. ¿Cuál es mi variable problema? Los protocolos de fisioterapia respiratoria. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy estudiando es la eficacia. Acá estamos viendo un estudio comparativo, pero a su vez vamos a ver que aquí evidentemente vamos a experimentar, porque estamos midiendo algo. Estamos midiendo ahí eficacia. Entonces ahí empezamos a ver cómo se superpone. Explicativo, da razones del porqué de los fenómenos. Efecto del consumo de suplementos deportivos en ciclistas de élite. Bien, ¿cuál es nuestra variable problema? Suplementos deportivos. ¿Qué estamos midiendo? El efecto. Bien, esto es experimental, puede ser, pero además, ¿qué diseño en ciencias de la salud utilizaría yo aquí para medir los efectos en un grupo de personas? Un caso control. Bien, directamente ahí fíjense que estamos midiendo efectos. Eso no se preocupen porque ahora es como intuitivo, ya vamos a ver la clase donde veamos dónde se aplica cada uno. Bien, estudio de la relación entre la actividad física y la salud mental. Entonces, acá tengo dos variables ya, bien claras. Bien, actividad física y salud mental. Bien, una de ellas dos, si hay dos,
es la dependiente y la otra es la independiente. Bien, ¿se animan a ver cuál es la dependiente? Muy bien, la salud mental. ¿Ah, sí? Entonces, la salud mental se queda quieta y vemos cómo la actividad física influye sobre esa salud mental. Depende también, como te dijo la vez pasada, puede ser de quién. Depende de dónde esté parada la persona. Claro. Ahí también, por ejemplo, digo, bueno, yo soy un licenciado en educación física y me quiero recibir, estoy presentando mi tesina de licenciatura y quiero conocer cómo mi variable trabaja sobre una variable dependiente. ¿Ves? O acá digo, no, mira, yo soy psiquiatra, quiero saber qué otras opciones puedo ofrecerle a mis pacientes para poder modificar esta variable que en este momento está acá. ¿Mm? Pero ahí, ya cuando tengo un estudio correlacional, claramente voy a observar dos variables, una de ellas es dependiente y la otra es independiente. Puede haber varias independientes también. Y este título guarda la misma estructura donde hay un quién, hay un dónde, y en este caso estamos hablando de una relación. ¿Está? Y después la aplicativa, fíjense que dice, analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una variable dependiente. Este es un estudio aplicativo de intervención, ¿bien? Y obviamente que aquí yo intervengo en la variable, la manipulo para poder medir la efectividad. Distinto que para poder medir el efecto. ¿Bien? Entonces ahí vamos a ver diferencia. Efecto es una cosa, efectividad es la otra. ¿Sí? Y eficiencia es otra. Miren, eficacia, efectos, efectividad. ¿Mm? Entonces, ahí vemos por el nivel de profundidad. Vamos a ver acá entonces por el grado de manipulación de la variable. Tenemos la experimental y la no experimental. Cuando veamos diseño vamos a ver la cuasi experimental. ¿Bien? Vamos a ver aquí entonces que acá se manipula deliberadamente la variable y lo que buscamos ver es las consecuencias de esa manipulación. La situación en un estudio experimental está 100% controlada por el investigador. Aquí no hay margen para que algo falle. Ahora sí vamos a ver más adelante que podemos encontrar algunas variables que llamamos a variables raras, variables no esperadas, cosas que surjan por ahí. Ya lo vamos a definir, ¿bien? Entonces, se pueden realizar en dos contextos. En laboratorio y de campo, tenemos los preexperimentales, donde hay un grado de control mínimo. Bien, hay una de las variables que está siendo mínimamente controlada, pero no llega al 100% de control. Tenemos los cuasi experimentales, donde se trabaja grupo intacto, que es una de las características que hace que un experimento, un trabajo sea cuasi experimental. ¿Cuándo? Vamos a partir del experimental. El experimento al 100%, un estudio experimental, ejemplo, ensayo clínico, es aquel donde se garantiza el azar. Entonces, cuando yo digo este grupo va a entrar a distintos esquemas al azar. Bien. Yo puedo muestrear por criterio. Entonces digo, en este protocolo participan pacientes que sean mayores de 18 años, que la patología haya sido de diagnóstico reciente, que tenga dos tipos de diagnósticos que den positivo para la patología. Entonces, genero primero un muestreo por criterio. Pero luego, una vez que selecciono esos criterios, el muestreo es al azar. Entonces yo puedo decir, fulano saque la bolilla, entra a la rama B. Fulano saque su bolilla, entra a la rama A. En los estudios experimentales, el azar es el que garantiza la validez del estudio. Y debe ser al azar. ¿Bien? Mientras que en los estudios cuasi experimentales, yo no puedo garantizar el azar. Por eso dice que se trabajan con grupos intactos. Entonces, un grupo directamente lo pongo en una rama
y a otro grupo lo pongo en otra rama. Y vamos a ver un estudio muy bueno que se hizo, donde, por ejemplo, hay cuestiones de problemas éticos. Entonces, yo no puedo dejar a un grupo de pacientes sin la medicación, no puedo entrar a placebo. Bien, lo que puedo hacer es demorar la entrada de determinado grupo al tratamiento. Bien, pero ahí trabajo con el grupo intacto, ya no asigné al azar. A eso le llamamos cuasi experimental, donde se trabaja con grupos intactos. Bien, y el estudio experimental puro, incluyendo ensayos clínicos, realiza medición de variable dependiente, tiene un mayor control y validez porque aquí todo, absolutamente todo está controlado. Nada puede salirse del control. Tiene 2 o más grupos de comparación, hay una manipulación intencional de la variable, bien, y los casos de participantes al azar están emparejados, caso control, por ejemplo, bien. Entonces, este es el caso típico. Los no experimentales, por otro lado, no se toca la variable. No se promueve el efecto. Simplemente se observa. ¿Bien? Vamos a ver que las variables independientes y sus efectos ya han ocurrido. Y este es un tipo de estudio de corte donde ya ocurrieron las cosas y nosotros vamos a ver simplemente cómo se manifiesta. Esto ya ocurrió. La exposición al humo del tabaco ya ocurrió. Bueno, vamos a observar cuándo surge la variable en estudio. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Pero la exposición ya ocurrió. Ese es un cohorte retrospectivo. Ahora, puedo tener un cohorte prospectivo, donde digo, bueno, expongo a partir de hoy y luego vamos a esperar que aparezca y se manifieste la variable de estudio. ¿Bien? Pero acá nosotros no tocamos el experimental. ¿Bien? En general son transversales, se miden en un tiempo único, pueden ser exploratorios, correlacionales o causales y también pueden ser descriptivos. ¿Bien? Si son longitudinales, vamos a ver que la medición se hace a lo largo del tiempo, esto que decíamos recién, un prospectivo, de cohorte prospectivo, ¿sí? Puede ser de tendencia, puede observar la evolución de un grupo o corte o puede ser en panel. Vamos a verlo más adelante. ¿Bien? Entonces, básicamente, si manipulo la variable es experimental, si no la manipulo y la observo, es observacional. ¿Bien? Vamos a ver también, es que no le puse puntero. Ahí. Este cuadrito que yo les decía, no lo olviden, ténganlo en cuenta, siempre ténganlo a mano, porque a veces lo que nos ocurre es que conocemos lo que queremos medir, pero no lo asociamos con el nivel. Entonces, claramente aquí digo, un tratamiento, una intervención, una evaluación, un control, efecto, eficacia, eficiencia, es aplicativo. Ese es el nivel. No hay otro. ¿Bien? Ahora, si yo estoy describiendo causas, determinantes, desencadenantes, complicación, incidencias, prevalencia, es un estudio descriptivo. ¿Bien? Y esto vamos a ver que hay estadística descriptiva y estadística inferencial. Aquí vamos a aplicar la estadística descriptiva. Acá vamos a estudiar la estadística inferencial. ¿Verdad? De a poco vamos a ir entrando, no se preocupen. Decíamos entonces que según el tiempo en el que se recoge el dato, tenemos el corte transversal o el corte longitudinal. En el corte transversal vamos a medir la variable en un solo tiempo. Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Y en el longitudinal, fíjense que va de la mano muchas veces del observacional. Las medidas se miden, las variables se miden a lo largo del tiempo y analiza cambio o evolución de la variable. ¿Bien? Entonces, recuerden siempre, hay gente que confunde el transversal con que el dato se levanta el mismo día. O sea, en un solo día se levanta el dato. Y no significa eso. Yo puedo tener un corte transversal de 4 meses y lo importante es que la variable la mido una sola vez por unidad de caso.
No importa si dura 4 meses, ¿por qué? Porque 4 meses es el tiempo que me lleva a mí en encontrar las unidades de caso. Pero ¿cuántas veces apliqué la medición? Una. Sí. Claro, como ahí se hacen prevalencia de periodo o prevalencia de punto. Exactamente. Bien, entonces eso lo vamos a ver cuando veamos prevalencia e incidencia. Entonces, ahí no es que hay personas que creen que el corte transversal se hace en un solo día. Ese, por ejemplo, es el censo poblacional. Es un corte transversal de puntos. ¿No? Ese día es el corte transversal más grande que conocemos. ¿Está? Vamos a ver entonces también, y acá ya hay una descripción más profunda de lo que serían los diseños, para que ustedes también lo vean. El alcance cuando es exploratorio es muy poco lo que se conoce, es incierto. Por ejemplo, todo lo que ha sido COVID en el año 2020 ha sido netamente exploratorio. Bien, ¿qué funciones tiene? Introducir o familiarizarse en el tema, indagar nuevos problemas, obtener información, bien, contextualizar la patología, bien, intentar sugerir hipótesis, identificar dimensiones de la variable. Bien, ¿qué se conoce en la literatura? Poco, es poco que se conoce, es desconocido, no tenemos herramientas buenas para medirlo. ¿Tá? El propósito entonces es indagar el fenómeno, examinarlo, y si nos hacemos preguntas como las del planteamiento del problema, que hay que formularlas como preguntas, seguramente vamos a llegar a qué es, cómo se entiende, por qué sucede, de qué manera se define. O sea, son todas cuestiones de incertidumbre. Bien. Después tenemos el estudio descriptivo. Bien. Este es un estudio que está muy extendido en ciencias de la salud porque se trabaja mucho reporte de casos y serie de casos. Aproximadamente el 70 y pico % de la bibliografía, otros dicen el 80%, de los estudios de ciencias de la salud son reporte de casos, serie de casos, que es lo que mayormente uno presenta en los congresos. Entonces, acá describimos para tener mayor precisión y fidelidad, también para contextualizar. Acá ya está identificado el fenómeno, bien, ya conocemos en la literatura, tenemos descubrimientos sobre la variable, buscamos especificar propiedades, características en distintas personas, grupos o comunidades, bien, cuantificar el concepto. Acá sí nos preguntamos cuánto, qué cantidad, qué proporción, en qué relación, cuán frecuente, prevalencia, incidencia. ¿Tá? Y de los subtipos, podemos decir el descriptivo simple, un descriptivo comparativo, un descriptivo transversal, un descriptivo correlacional, un descriptivo longitudinal. ¿Qué vemos acá? Que estamos describiendo la manifestación de la variable, no manipulándola. Bien, simplemente vemos cómo ocurre. Bien, medir el fenómeno y mostrar precisión del fenómeno. Bien. Ese ejemplo. No, ese ejemplo está para otros alumnos. Pero bueno, ya vamos a poner, por ejemplo, el estado nutricional de adultos mayores en un geriátrico, ese es un ejemplo descriptivo. Estoy describiendo la variable. La prevalencia de una patología es un estudio descriptivo. La incidencia es un estudio descriptivo. La frecuencia es un estudio descriptivo. Bien. Pues aquí la variable de investigación es liderazgo, de quién, de los presidentes, en dónde, en América Latina. Describo liderazgo. Bien. El estudio explicativo, acá venimos con explicativo causal, bien, intenta conocer, tenemos una variable causa, una variable efecto. Dentro de sus funciones ya está más estructurado, conocemos mucho de la variable, bien, nos permite entender el fenómeno. Por eso decimos explicativo o causal. Estamos entendiendo por qué ocurre. Este es el típico estudio de factores de riesgo. ¿Por qué se da esa patología? Comprobar, demostrar, determinar, establecer, relacionar también. ¿Qué conocemos de la literatura? Ya se conoce mucho del problema, hay teorías que lo explican, ¿bien? Nos permite responder por las causas del efecto, conocer por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta,
por qué se relacionan dos o más variables, predice el comportamiento de la variable, esto es importante, ¿ven? Nos permite predecir, y en términos claves, por qué, de qué modo, cómo, cuáles son las causas, qué lo origina, cuál es el efecto. Después tenemos, por último, el estudio correlacional, que este estudio, ¿bien?, es por definición una inferencia hipotética deductiva. Yo planteo una hipótesis y tengo que ir a la deducción, la generalidad para entender la individualidad. Bien, aquí veo entonces, por ejemplo, que ya hay teorías sobre esto, ya conocemos que las variables están potencialmente vinculadas. ¿Por qué, por ejemplo? Porque en un explicativo causal establecimos la relación entre las dos variables. Aquí en el correlacional medimos el grado de relación entre dos variables. Esa es la diferencia entre un relacional, también denominado explicativo causal, donde yo establezco la relación. Mientras que en un correlacional establezco el grado en el que se relacionan los variables. Bien, conocer el grado de relación, cuál es la relación, cómo se vincula. Las técnicas de recolección, fíjense que pueden ser una investigación documental. Este es un estudio de corte retrospectivo, por ejemplo. Ya está documentado. Es difícil, ¿por qué? Porque hay que encontrar los grupos casos, los grupos control, ya lo vamos a ver cuando veamos corte. Pero se puede. Es difícil emparejarlos más, pero se puede. Encuestas, observación, el tipo correlación positiva a mayor, mayor. Correlación negativa a menor, menor. Y sin correlación cuando no logro observar que las variables se modifican entre sí. ¿Bien? Construir y probar hipótesis. Recuerden que el explicativo causal y el correlacional son los dos diseños por naturaleza que llevan hipótesis. ¿Bien? Bueno, en cierta medida tiene un valor explicativo también. Hay gente que arranca directamente con un correlacional. A mayor pobreza, mayor riesgo de pandemia, por ejemplo. ¿Bien? Y vamos a entrar entonces en este campo ya, que es cómo obtengo la información documental, cuando el dato ya fue levantado, de campo, cuando el dato está allá afuera y lo tengo que ir a levantar, y de laboratorio, cuando genero las condiciones para que el dato surja. ¿Bien? Vamos a ver que dentro de esta investigación documental, esto lo vamos a repasar más adelante, el documento, atento porque acá muchas veces pensamos que el documento es solamente un papel. ¿Bien? El documento puede ser referencial cuando va a estar impreso o manuscrito, que es el papel. Bien. Ahí hablamos de enciclopedias, diccionarios, libros, manuales, investigaciones, revistas, periódicos. O manuscrito cuando tengo un apunte, una presentación, un congreso que no ha sido publicado en un libro. ¿Bien? Eso le llamamos manuscrito. Luego tengo iconográfica. ¿Cuántos de ustedes al ver un estudio de un paciente no ven imágenes? ¿Bien? Eso es un documento de tipo iconográfico. Icono significa imagen. Entonces, eso es documental. Historia clínica es un documento. Y en general, cuando nosotros trabajamos la investigación documental, lo que se hace es la técnica de observación. Recuerden que las técnicas son 3. Observación, encuesta y entrevista. No hay más. ¿Bien? Entonces, la encuesta es de campo. La entrevista es de campo. La observación puede ser de campo o documental. Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, después de iconográfico, que puede ser proyectable, un video, una diapositiva, un CD, un DVD, ¿bien? O no proyectable como mapas, fotografías. Y luego tenemos digitales, iconográficas, por ejemplo, un electrocardiograma impreso. ¿Bien? Ahí tenemos un iconográfico.
Después tenemos las digitales, locales, puede ser un CD, DVD, llega el CD de una imagen. O en línea, puedo tener biblioteca digital, base de datos, repositorio de internet. ¿Cuántos de ustedes hoy en día no tienen acceso a imágenes en línea de un paciente que se realizó una imagen en una facilidad que está en otro lado? ¿Bien? Entonces, y esto es documental. Recuérdenlo, no es de campo, no es de laboratorio. El dato ya está levantado. ¿Bien? ¿Qué hacemos en este proceso? Bueno, empezamos elaborando el problema de investigación que ya lo tenemos, hacemos la primera consulta, que lo vimos la clase pasada viendo el marco teórico, eso lo llamamos primer arqueo, planteamos el esquema inicial de esta investigación, estructurando el plan y escribiendo la estructura, que lo vimos en la matriz, ya tengo esa estructura. Esta investigación es la típica monografía que ustedes tienen que presentar muchas veces para rendir. ¿Bien? Hago el esquema, redacto los contenidos, borrador, llego al informe y la divulgación. ¿Bien? Esa es la investigación documental. Después tenemos la investigación de campo. Acá yo salgo y levanto el dato. El dato siempre va a ser primario. Bien, en la documental ya es secundario. Aquí las técnicas son observación, encuesta y entrevista. No hay más. Bien, la observación puede ser estructurada o no estructurada. ¿Qué ocurre acá? La estructurada, yo por ejemplo tengo un cuestionario del dolor. Bien, o veo marcha, estudio de marcha. Hay guías, está estructurado, hay herramientas, hay escalas de Likert para medirlo. Yo lo puedo estar observando. ¿Bien? Lista de cotejo es cuando, por ejemplo, ustedes vayan a estudiar, a leer historias clínicas. ¿Bien? ¿Qué es lo correcto en el momento de revisar historia clínica? Generar una lista de cotejo. Esta es una lista donde yo planteo los puntos clave que tengo que ir a aplicar a cada historia clínica. A todas las historias le aplico la misma lista de cotejo. Y en todas tengo que encontrar lo mismo. Eso es una lista de cotejo. Hay algunas disciplinas donde esa lista de cotejo ya existe. Entonces está, supónganse, análisis de riesgo. Y está la matriz de riesgo y la persona va y aplica esa matriz. ¿Bien? Entonces ya está esa lista de cotejo o escalas de estimación. Y yo hago observación. La no estructurada es cuando tengo un diario de campo, una fotografía, un video, y simplemente voy y observo qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando infecciones intrahospitalarias, estoy en un sector particular del hospital, me siento y observo cómo funcionan las normas de bioseguridad en ese lugar donde estoy en un hospital. Entonces digo, usa guante, usa barbijo, usa gafas, tiene el cabello recogido, tiene cofia, se lava las manos, cuántas veces se las lava, de qué manera se... Y observo, y voy tomando nota. Esa observación puede ser estructurada o no estructurada. En la encuesta puede ser oral o escrita, y aquí le vamos a sumar digital. Voy a actualizar la diapositiva. ¿Por qué? Porque las encuestas hoy en día, los Google Forms, ¿no es cierto?, llegan a roletela oral, vamos a tener una guía de encuesta, un grabador, una cámara, y la escrita va a tener un cuestionario. Recuerden siempre que el cuestionario es un instrumento, el cuestionario no es una técnica. ¿Bien? Es un instrumento. La entrevista también puede ser estructurada o no estructurada. La estructurada es donde hay una guía de entrevista que en general usa un pequeño cuestionario de no más de 5 preguntas, porque si no esa entrevista se vuelve una encuesta. Y la no estructurada es donde voy a entrevistar a alguien y le permito que se explaye con alguna pregunta disparadora de lo que la persona quiere hablar. En el caso de las preguntas estructuradas son aquellas donde el entrevistado está hablando de cuestiones de experiencia, conocimiento de un tema en particular, donde es un experto en la disciplina.
Esas son las entrevistas estructuradas, que en general el entrevistador va ya con el listado de preguntas. La no estructurada, en general, son entrevistas de semblanza, para hacer biografías. ¿Bien? O contame cuál es tu historia, cuál es tu caso, qué te ocurrió, cómo ocurrió, y la persona se explaya y es mucho más subjetiva. ¿Bien? Vamos a ver que las entrevistas de por sí tienen esa debilidad, la subjetividad. Y bueno, dentro de la investigación de campo que ya hicimos, diseñamos el plan, recopilamos la información, seleccionamos la muestra, recolectamos los datos, lo organizamos, lo sistematizamos, analizamos la información y preparamos nuestro informe. Pero no, Sí, o sea que todas las entrevistas serían subjetivas, dependiendo del Sí. momento que las tomo también, de de todo. cómo se siente la persona, para que me conteste. Exactamente, esa es la gran ¿Cómo debilidad. la que validas? O sea, ¿cómo sabes que sí la Bueno, validas? es que en eso consiste lo que es la investigación documental, la investigación cualitativa y lo que es la codificación. Aquí vamos a estudiar un poco más adelante cómo trabajamos datos cualitativos. Para tratar de ver que te contesten sí, no, tal vez. Es que eso ya entra dentro de otra categoría. O sea, si es sí, no, tal vez, no es una entrevista. Yo no entiendo a qué te refieres, cómo validas. Porque si es tan subjetiva, no es lo mismo una situación No, objetiva. lo que pasa es que en eso consiste. Ahí vamos a ver cuando se hace observación y que tiene que ver con la subjetividad del investigador, esa observación se plantea que se haga en grupo. Entonces, varios miembros del grupo observan el mismo fenómeno para poder licuar la subjetividad. Ahora, en una entrevista eso no va a ocurrir. Suponte, las entrevistas además no es una técnica que se use, por ejemplo, para cuestiones cuantitativas. Esto se usa para cuestiones cualitativas. Entonces, supónganse que estamos hablando de un tema controvertido, violencia en género. Entonces, yo no voy a hacer una encuesta masiva al mundo a preguntarle cuál es tu percepción o qué tipo de violencia sufriste vos. Puede ser, pero cuando yo quiero profundizar, que esa es una de las desventajas de la encuesta, no hay profundidad en el dato. En la entrevista sí hay mucha profundidad, porque la persona se expresa desde la percepción, desde lo más íntimo, y plantea todas las cuestiones que tiene, las representaciones que tiene en la cabeza acerca de la variable, la percepción. Y entonces acá la clave está en cómo yo categorizo las respuestas, cómo codifico esa respuesta. Que creo que lo hicimos en alguna clase que yo les decía, por ejemplo, yo hago una pregunta y digo, ¿cuál es tu percepción de la metodología de la investigación? Entonces viene él, nos sentamos, me dice, mira, yo tuve una experiencia malísima porque nunca lo entendí, porque fui muy pan. Le pregunto a otra persona y me dice, a mí me va bien, yo soy investigadora de base desde el principio, lo entiendo, tengo la cabeza preparada. Y bueno, cada persona me dice algo. Ahora yo, como investigador, tengo que empezar a armar categorías de esas respuestas. Entonces puedo decir, mala experiencia es una categoría. Bueno, lo englobaré dentro de experiencias negativas. ¿Por qué es mala? ¿Por qué es negativa la experiencia? Entonces tengo que escuchar qué dicen en la entrevista. Yo armo una categoría que es experiencias negativas. Bien. Ahora, lo negativo de él puede no ser lo mismo que lo negativo de él. Y entonces yo ahí genero... Yo ahí genero subcategorías. Por eso vamos a ver que la investigación cualitativa es tan compleja. La investigación cualitativa es mucho más compleja que la cuantitativa. Por eso hay muchas personas de ciencias de la salud que me consultan y yo los saco de lo cualitativo porque no es un ejercicio que estemos acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque eso es escucha y codificación, escucha y codificación. Esto es muy útil para, por ejemplo, psicología, antropología, sociología, son ¿cómo se dice? Las carreras, las disciplinas donde se usa esta técnica. No es de nuestro campo. Y es complejo.
Distinto es cuando yo hago un análisis de contenido, que esa es otra cuestión. Es observacional, pero hago análisis de contenido. Por ejemplo, leo evoluciones de la historia clínica. Ahí hay un análisis de contenido. Digo, bueno, voy a ponerle unos tags, como en el Facebook, una etiqueta. Entonces yo empiezo a etiquetar. Por ejemplo, en un análisis de contenido, yo puedo hacer un estudio cuantitativo. ¿Cuántas veces se usa la palabra contingencia? Entonces, eso es un análisis del contenido del discurso, llamemos. Entonces, ¿cuántas veces se usa la palabra? O, en una lectura, hago un análisis de tendencia de lo que está diciendo la persona. Pero es complejo. No es fácil hacerlo y hay que estudiar para hacer investigación cualitativa. Entonces, no sé, Mateo. Salió un reporte de una norteamericana que grabó. ¿Entrevistas? No, digamos, grabó a la atención de una panadera, de varias. ¿Y cuántas veces usó la palabra permiso? Bien, eso es nube de palabras. ¿Vieron nube de palabras? Lo vamos a ver cuando veamos cualitativo. La nube de palabras. Vieron que dice, bueno, esta semana de qué se habló en el país. Y se arma una nube de palabras. Y salen las palabras más mencionadas. Entonces, eso es un análisis de contenido. No es que la persona está escuchando cuántas veces dice la palabra. No, se escucha, se ve, se repite a diario determinados programas y cuál es la tendencia y qué palabra fue la que más se usó. Como dice Marcelo, exactamente cuántas veces una persona dijo una palabra. Ahora, ¿la palabra pedido tiene una unidad de medida? ¿Las palabras tienen unidad de medida? No, no hay metro, no hay kilo, no hay tonelada, no hay grados, no hay Fahrenheit, no hay centígrados. Por lo tanto, es una variable cualitativa. Entonces, ¿cómo la analizo? En un análisis de contenido, como por ejemplo una nube de palabras, una red semántica. ¿Bien? Y hace rato decía, la estadística es compleja, hoy se usan programas y los programas nos solucionan la vida. Después hay que interpretar lo que lanza el programa. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, lo cualitativo se manejaba de la misma forma. O sea, la persona era la que tenía que escuchar lo que decía el otro, categorizar, codificar de una forma, de la otra hay varias formas de codificar, ¿bien? La codificación axial, donde, en fin, ya lo vamos a ver. Hoy en día hay programas de inteligencia artificial, está en vivo, Ethnograph, está el Atlas T, donde yo al programa le pongo la entrevista. Ya terminamos, ya entramos a la pausa. Gracias. Al programa le pongo la entrevista, le doy el archivo MP4 al Atlas T y el Atlas T me devuelve la categorización de la entrevista. Me dice qué palabras mencionó, tal y cual cuestión, qué cantidad de veces, cuáles son las palabras claves que dijo. Ya está, hizo el trabajo por el investigador. Ayer tengo una clase de inteligencia artificial donde hablaron de esto, Sí. de que le dan de